haga listo. Ya, profe, ya estoy listo. Entonces, lo escuchamos. Muy bien, ahorita. Muy bien. Ahí ya miran, ¿verdad? Muy bien. Entonces, muy buenas tardes. El tema de hoy es estructura de un texto. ¿Qué es la estructura de un texto? La estructura de un texto es el modo en que sus partes se encuentran dispuestas. Esto es el orden interno que presenta y que se rige por dos condiciones básicas, la coherencia y la cohesión. ¿Qué es la coherencia? La coherencia es la parte del texto que debe comprenderse, que debe ser legible y debe transmitir una idea clara. La cohesión es dichas partes deben unirse de manera armónica, deben fluir y formar parte de una unidad. ¿Qué es una estructura interna del texto? Pues la estructura interna del texto tiene que ver con la distribución de las ideas dentro de sus respectivos párrafos, de modo tal que el mensaje quiera darse, sea comprensible y lógico. Aquí está un ejemplo de una estructura interna de un texto que va primero el tema y las tres subtemas. Y bueno, la estructura externa del texto tiene que ver con el ordenamiento de los párrafos en segmentos reconocibles del texto, para plantearlo al lector un recorrido ordenado y metódico de las ideas. Este es un ejemplo que les puse de la estructura de un texto donde primero va el título, la introducción, el desarrollo y las conclusiones. ¿Qué tipo de textos hay? Hay textos expositivos, textos argumentativos y textos narrativos. ¿Qué es un texto expositivo? Los textos expositivos son aquellos en que se busca transmitir información al lector a través de datos, citas y explicaciones. ¿Qué es un texto argumentativo? El texto argumentativo son aquellos en los que se construyen un punto de vista respecto al tema en cuestión a través del uso de argumentos, como por ejemplo convenientes o información objetiva, todo puesto al servicio de convencer al lector de que interprete las cosas tal y como se propone. Está la tesis, el tema de la tesis es fumar perjudica seriamente a la salud. Entonces el argumento es, según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un tanto elevado de la población. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Y de conclusión es que atiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmar en la teoría que el tabaco es malo o daña a la salud. Bueno, otro tema es el texto narrativo. El texto narrativo son aquellos en los que se cuentan historias o un relato distinto, extensión y naturaleza. Está, por ejemplo, las novelas, las crónicas, las crónicas periodísticas y los relatos infantiles. La estructura de un texto expositivo. Generalmente los textos de índole divulgativa, es decir, cuyo cometido es transmitir una información lo más detalladamente. La estructura del texto es introducción, desarrollo y conclusión. La introducción, la etapa inicial del texto, en ella se busca adentrar al lector en el tema de interés a través de información suplementaria que marcha desde lo más general hacia lo más específico. En la introducción es hablar sobre el tema, solo dar como una breve explicación de lo que se va a tratar más adelante. El desarrollo. Esta es la etapa de mayor densidad del texto en la que se expone las ideas más importantes y se aborda de lleno al tema en cuestión. El desarrollo del tema es explicar el tema más a fondo, más específico y dando más detalles acerca de lo que nosotros estamos hablando. La conclusión de esta etapa es la final del texto,
que sirve de cierre del tema abordando anteriormente y a la vez ofrecer información adicional de valía. En la conclusión, uno lo que hace es un breve resumen de lo que nosotros trabajamos. No incluimos nuevas ideas, demostramos la importancia de la idea desarrollada. Es un resumen de todo lo que nosotros explicamos en el texto, pero con nuestras palabras, de lo que nosotros entendimos acerca del texto. La estructura de un texto narrativo. En el caso narrativo, su estructura fundamental es la sugerida por Aristóteles. La narración. Entonces está el planteamiento. El planteamiento es la etapa inicial de todo relato. Consiste en la necesaria presentación de los personajes, es decir, quién es el protagonista del relato, donde ocurre el mismo y otra información que establece el punto de partida del relato. Nudo o complicación. El punto medio de todo relato se caracteriza por la aparición de obstáculos en el camino del protagonista, es decir, en el enmarañamiento o la complicación del hilo del trama. En el nudo o complicación, como le llaman, es el problema del cuento, por así, es el problema del cuento en el cual uno está en un suspenso de en qué va a pasar, cómo se va a solucionar el problema. El desenlace es finalmente es el segmento del relato en el que se resuelve el conflicto y la trama alcanza su final. Y eso sería todo. Gracias por su atención.